¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Bendecidos. Híjole, Sí, bendecidos. ¿por qué no? A ver, un grito de júbilo. Bendecidos. Un grito de júbilo a las 3. 1, 2, 3. ¡Hey! Más o menos. Están medio adormilados otra vez, pero... ¿Cómo estás, hermana? Bendecida. ¿Bendecida? Bendecida. ¿Tú, Manuela, cómo estás? Bendecido ¿A medias o y feliz. feliz? Qué bueno. ¿Y ahora por qué eres feliz otra vez? Porque cumples años. ¿Yo? ¿Quién cumpleaños? No, qué bueno. Hermano, ¿cómo estás? ¿Quién cumpleaños? Bendecido. Bendecido, sí. Sí, hermano, Casani, bienvenido una vez más. Gracias. Bienvenido a veces. Grandemente bendecido, aunque hoy vengo medio cortado, ¿verdad? Pero hasta ahora me estoy enterando que hoy es tu cumpleaños. Pues sí, un día más de vida que Dios nos presta. Así es que todos los hermanos que nos ven, cántenle las mañanitas al hermano Leo, que Dios te colme de bendiciones y te siga dando sabiduría, habilidad en tus manos y vida. Mucha vida y bendiciones a ti y tu familia, Gracias, hermano. hermano. Un abrazo de parte del Señor Jesús. Gracias, hermano. Por ahí falta una hermanita. Hermana, siempre se nos esconde la hermana Jiré. Órale, ¿cómo estás? ¿Bendecida? Sí. ¿Vas a cantar? Sí. ¿Te gusta cantar? Sí. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Feliz? Feliz. Qué bueno, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Él nos ha quemado, Padre. Él nos ha quemado, precioso Jesús. Nos ha quemado, eterno Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia, tu grandeza y tu inefable gracia. Por dejarnos estar un día más a tus atrios, contemplando tu hermosura y dándote honra y gloria, Padre. Es un hecho y una verdad, mi Señor, y es la verdad, y eres el verdad, mi Señor, en nuestras vidas, bendito Padre. Que no hay Dios tan grande como tú. Tú eres el único, mi Señor eterno, porque tú eres nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro ver. Eres todo en nuestra vida, Padre, porque para eso hemos sido creados, para darte honra y gloria, Dios. Hoy te pedimos que tú incrustes, que selles, que le des la permanencia, Señor, en el espíritu de cada alma, mi Señor eterno, para que puedan escuchar tu palabra, tu alabanza y tu adoración, mi Dios del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Abre la escritura en el libro de Romanos. Hay una parte muy importante. Siempre a nosotros nos gusta hablar mucho acerca de la crucifixión de Cristo. Pueden decir, ay, estamos traumados con eso, pero no sé, es un sentir que hemos tenido todo y debemos tenerlo todo el pueblo de Dios, que el sacrificio de Cristo no fue algo ligero, no fue algo nada más así pasajero. Muchos realmente no le toman la importancia, y lo hemos hablado siempre desde un principio, desde que Jesús vino al mundo, digamos así, sufrió, ¿verdad? Hasta su muerte él sufrió. Y muchos no lo entienden, muchos dicen, pues Cristo murió así, lo azotaron, lo golpearon, lo crucificaron. Pero realmente si leíamos la escritura a fondo, veríamos que el proceso al cual fue sometido fue algo muy, muy triste, muy doloroso. Y realmente es algo que debemos de valorar, porque precisamente tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el aceite de reserva, tiene que ver con la seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas, ¿qué dice? En aquel día. En aquel día. Entonces, abra la escritura en Romanos, capítulo 8. Vamos a leer desde el 35 hasta el 39. Cuando lo tengan, digan amén. Romanos 8, del 35 al 39. Amén. Amén. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, que hay una razón que nos pueda separar del amor. ¿Cuál sería la razón, hermano? Nosotros mismos. Tu hermano, ¿qué razón habría para separarte del amor de Cristo? ¿Tu hermano bien? Nada, somos nosotros mismos y el pecado. Hermano, Nuestra desobediencia, hermano. amén. ¿Tú? ¿Buscar a Dios? Amén. Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre,
desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, dice, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero no habla del amor próspero que hoy hablan. Habla del verdadero amor. Y el verdadero amor que dice que es sufrido, es benigno. Sí, pero tenemos que ser, digámoslo así, lo que el hermano Antelmo nos explicará después, no solo llevar nuestra cruz, sino llevar la cruz de Cristo. Y eso implica todo esto. ¿Ven? Vamos a darle honra y gloria a Dios. Este canto dice a Cristo crucificado. Amén. Gloria a Jesús. Este es un canto muy bello y habla de lo que nos mueve para buscar al Señor. La palabra dice que nada nos separará del amor de Cristo. Pero ¿qué es lo que nos mueve para amarlo? ¿Qué es lo que nos mueve para ir a sus atrios y estar a sus pies? No solo buscando su rostro, sino buscando su sonrisa. ¿Acaso nos mueve la promesa del cielo que nos tiene prometida? ¿O acaso nos mueve el tener miedo a ir al infierno? ¿O nos mueve el amor que siente la creación, la criatura por su creador? Este canto habla de ello. Escucha. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Escúchalo una vez más. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueves el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Ya te lo aprendiste. Escucha. Y haz tuya esta palabra. Hazla propia. Porque eso habla de la firmeza, de la certeza y de la convicción que tienes hacia Dios. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tiene prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Ni me
con nosotros. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. No me mueve, mi Dios, para quererte. El cielo que me tienes prometido, que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Otra vez, no me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para alejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte. Clavado en una cruz y escarnecido, muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor de tal manera, que aunque no viera cielo yo te amara, aunque no viera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque no, que espero esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque no, que espero esperar, lo mismo que te quiero, te quisiera. Muéveme al fin tu amor de tal manera, que aunque no viera cielo yo te amara, que aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque no, que espero esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Aleluya, gloria a ti. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, mi Padre. Señor, aquí está esta ofrenda, aquí está este holocausto, mi Señor. A veces, bendito Padre, anhelamos con un canto, con una melodía, expresar, Señor, todo lo que deseamos por ti, Padre. Que deseamos, Señor eterno, al quererte, al amarte, ese cielo que nos tienes prometido, mi Padre, que aunque ni el infierno tan temido, mi Señor, para dejar por eso de ofenderte, porque todos los días te ofendemos, Señor, todos los días
te negamos de una u otra forma, mi Padre Santo. Pero deseamos, Dios eterno, que ese sacrificio en esa cruz que tú sufriste, padeciste, bendito Padre, fuiste encarnecido, bendito Padre, azotado, escupido, insultado, golpeado, mi Padre, haya tenido, bendito Padre, una grande recompensa, mi Señor, y es que todos procedamos al arrepentimiento, bendito Padre, que procedamos, Dios eterno, a esa vida eterna que tú nos tienes, ese lugar, esa morada, bendito Señor. Pero claro, Padre, no solamente tú pagaste el precio, mi Señor, es necesario que nosotros paguemos ese precio también, Dios. No es tan fácil, bendito Padre, no es cosa simple, no es algo sencillo o algo que porque tú nos diste, mi Señor, como regalo, nosotros lo tiremos a la basura, Señor, y creamos que tengamos y que tenemos esa vida ya pagada, mi Señor, y lista para poder ser servida, mi Señor. Necesitamos sufrir también, bendito Padre, si queremos alcanzar esa vida. Te damos honra y gloria, bendito Dios, por tus grandezas, por tu inefable gracia, por lo que eres en nuestra vida, bendito Padre, por ser no solo el primero, sino el único pensamiento de nuestra vida, bendito Señor. Gracias, Señor eterno. A ti sea la honra y la gloria, poderoso Señor. Amén. Gracias, Señor. Pues vamos a darle paso a hermano eterno. Gloria a Jesús. Vamos a darle paso y adelante, hermano, regocíjate. Vamos a ver, no te vayas, hermano. No te vayas. Es que no quiere que sepan Se quiere ir. cuántos años cumple. No estamos celebrando idolatría, que quede claro. Es una manera de darle gracias a Dios, porque hasta aquí y hasta hoy Dios nos ha sostenido, Dios ha sido bueno, y Dios nos ha enseñado algo muy importante. Para mí, dijo, a fin de cuentas todos son almas. Almas que yo he creado para que publiquen mis alabanzas. Hemos aprendido algo muy importante. Somos equipo, pero no somos un equipo, somos el equipo de Dios, que es muy diferente. Y algo que Dios nos ha demandado constantemente a través de su palabra, a través de lo que Él nos ha dicho de viva voz, es que tenemos que aprender a valorarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a apreciar y a valorar lo que Él nos ha dado, lo que Él dejó. Yo como padre, como les he dicho en otras ocasiones, esta no es toda la tribu. Hay otra parte de tribu que no está presente por causa de su nombre. Pero lo que Dios me dejó aquí, y digo a mí como, no como líder, esa palabreja no existe en la Escritura, como responsable, como quien tiene la responsabilidad de un sacerdocio ante Dios, por las almas, por la tribu que Él dejó aquí, a mi cargo, que un día tendré que rendir cuentas de ella. Pero me siento orgulloso, y para aquellos que no entienden acerca de lo que es el orgullo, hay un orgullo santo. Hay un orgullo santo. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Me siento orgulloso de lo que Dios me dejó. La nuera que Dios me dejó, antes no era, pero ahora ya es. De la joyita del Señor que Dios me dejó aquí, de este varón guerrero, varón de guerra, varón de fe, y este hijo mío que Dios me ha permitido el gozo, el privilegio, la bendición de no solamente verlo como un hijo, sino como un ministro, trabajar con él, y que él trabaje conmigo, y estamos aquí trabajando juntos
hoy él como mi hijo, como hombre, cumple ¿cuántos años? 42. No, naciste en el 80. 42. Sí. ¿Sí? 42 años. Sí, Yo no sé más viejo. Eso habla, es que entre menos viejo sea él, menos viejo soy yo. ¿Cierto, hermano Casani? Sí, hermano, te estás justificando. No, es que yo No, siempre es he verdad. dicho, los años no pasan por mí. Se quedan. Todos se quedan ahí. Pero también recuerda, hermano, que la vejez es una actitud Ah, sí, y sí, que en sí. Cristo Jesús cada día somos renovados. Sí, algún día si Dios me permite hablar de mi testimonio, hablaré acerca de esto, pero creo que ahora estoy cosechando, en el buen sentido de la palabra, algo que el sueño de mi vida desde que el Señor me llamó. Gloria a Dios por eso. Entonces, queremos darle gracias a Dios por esto. Hermano Casani, si nos quieres acompañar a darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Leonardo Elliot, porque ese es el nombre de nuestro hermano Leonardo Elliot. Voy a hacer aparición en escena por primera vez. Y Pero hoy el personaje central es el hermano. Así es que no me vean. Háganse cuenta que y esto estoy de gusto ahí. es una manera de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de nuestro hermano Leonardo Elliot. Padre, henos aquí, amado Señor Padre, henos aquí, amado Señor Hijo, henos aquí, amado Señor Espíritu. Agradecido, Señor, por tu presencia en la vida de nuestro hermano Elliot. Gracias por su vida que hasta aquí y hasta hoy ha sido preciosa, ha sido de gran estima delante de tus ojos. Gracias por el ministerio, por el llamado, por el don, por el talento, por la habilidad, por todo lo que has puesto en él. Pero más que eso, gracias por tu presencia en él, Señor de gloria. Gracias porque hasta aquí y hasta hoy tú le has ayudado, le has sostenido, porque hasta aquí y hasta hoy nada ni nadie ha podido apartarlo del amor que es en Cristo Jesús, ni tribulación, ni angustia, ni cansancio, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni riquezas, ni pobrezas. Siempre has puesto en él, Padre, firmeza, certeza, convicción de tu presencia, Señor de gloria. Gracias por lo que él representa, por esa tribu que él representa, Señor. Te alabamos y te bendecimos, rogando como siempre que te manifiestes cada día más en su vida, Señor, y seas propicio a la obra de tus manos. Bendito es tu nombre. Amén. 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 Vamos a cantar. Es una canción, es una alabanza. Es una alabanza. Nosotros no cantamos mañanitas. Eso no es de Dios. Cantamos una alabanza a Dios como una forma de bendición. Una forma de bendición. Escucha. Gloria a Dios. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre mí.
Mira, hasta los pajaritos vinieron a cantarte. Pero no vino el rey David, ¿eh? Gloria a Jesús. Valorar lo que tenemos. ¿Sabes qué es un mandamiento de Dios? Claro. Amamos los unos a los otros. Hay muchas cosas que no están escritas como tal en la Escritura. Hay mucha gente que, ministros, no ministros, que dicen, si no está escrito en la Biblia, yo no lo creo. Recuerdo a un pastor, un supuesto pastor, que dijo, estamos ahí en una reunión, y dijo, si no está escrito en la Biblia, yo no lo creo. Pero luego dio su enseñanza y habló acerca de la edad en que los niños son salvos. Algún día hablaremos acerca de eso. Ya mencioné en alguna ocasión esta situación. Y empezó a dar fechas y días, edades. Y pensé, y lo comentamos después aquí entre la tribu, cómo muchos caen en el cinismo y en la desvergüenza de negar la palabra de Dios, según porque no está escrito, pero ellos sí enseñan sus herejías que no están escritas en la Biblia. ¿Sí me explico? Sí. Algún día, si Dios me permite enseñar lo que Él nos mostró acerca de los niños, podrán ustedes entender el por qué Dios ama tanto a los niños. Algo que hacemos mucho allí en el lugar de provisión es que le enseñamos a la gente cuando llevan a sus niños y les decimos, ¿tú sabes cómo le dice Dios a tu bebé, a tu pequeño? No, Señor. Y les decimos, si no nos preguntes cómo lo sabemos, solo lo sabemos. Si les tratamos de explicar cómo sabemos esto, pues no lo entenderían. Decimos, Dios les llama mis joyitas. Mis joyitas. Y si buscamos en toda la Escritura, no hay tal referencia que Dios diga eso de los niños. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, deja entrever lo que Dios piensa de los niños. ¿Me explico? El apóstol Juan dijo algo importante. Y el Señor hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Y pienso, dijo así el apóstol, y pienso que si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, no cabrían los libros en este mundo. ¿No dice así? Hay muchas cosas que literalmente no están escritas en la Escritura. Pero así como hemos enseñado que el antiguo pacto es tipo y figura del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, hemos enseñado que el Nuevo Pacto está ¿qué? Escondido, está allí en el Antiguo, solamente que cuando vino el tiempo fue que develado para ser revelado. Ayer pasé la tarde estudiando algunos puntos muy importantes y luego comenté con la tribu y le digo al hermano Helio, ¿sabes qué, hijo? Yo acostumbro decir tipos y figuras, pero la Escritura dice que son figuras y que son ejemplos y que son sombras de lo que había de venir. Son figuras, son ejemplos y son sombras de lo que había de venir. Por eso menciono esto, porque por lo que les dije que debemos valorar lo que tenemos. Para Dios los detalles son muy importantes, aún los más insignificantes.
Porque para Dios los detalles, a Dios los detalles lo apasionan. ¿Sabían eso? A Dios los detalles lo apasionan. Y los detalles hacen latir el corazón de Dios. Y ahí está el detalle. ¿Dónde dice que Dios tiene corazón? ¿Eh? Oiga, chato. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Pero sí dice, porque a veces cuando el Señor hablaba a través de los profetas decía, mi corazón me duele. Hablando a través de los profetas. Recordando que el corazón es una figura de la esencia y de la sensibilidad de Dios. No estamos, por si hay gente, que la hay, que está pensando que estamos celebrando idolatrías, un cumpleaños. No lo estamos haciendo. Es una manera de agradecerle a Dios porque hasta aquí y hasta hoy Dios ha sostenido a esa persona por quien nosotros damos gracias a Dios por su vida. En algún momento, hablando de nuestros propios pecados, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de que precisamente, como les he mencionado otras ocasiones, el proceso que Dios nos ha sometido, el proceso al cual Dios nos ha metido, ese desierto que ha sido duro y sigue siendo duro, ha empezado no con nosotros aquí enseñando o ministrando, ha empezado con nuestras propias vidas, con la vida que Dios nos da, los malos hábitos que han sido tan difíciles de arrancar, y en alguna ocasión Dios nos dijo, de ustedes depende, dijo así, que el proceso sea difícil o sea fácil. Si ustedes están dispuestos y disponibles a obedecerme, el proceso será fácil. Pero si ustedes no están dispuestos, el proceso será difícil. Arrancar los viejos hábitos, arrancar las viejas costumbres, ha sido todo un proceso. Y entre esas viejas costumbres ha sido la división familiar, los sentimientos, las emociones que batallan contra el alma, entre las cuales está el no amarnos los unos a los otros. Y un día Dios enojado nos dijo, me van a servir por la buena o por la mala, pero de que me van a servir, me van a servir. Dijo, ¿qué pasaría si yo me llevara a uno de ustedes? ¿Cambiarían? ¿Y sabe qué nos dijo? No cambiarían, porque ustedes son así. Estamos en un proceso en el cual estamos buscando valorar lo que tenemos. Y no solamente hablo del llamado espiritual que Dios nos ha hecho para un ministerio. Estoy hablando de que Dios nos ha dado recursos. Personas que Él ha puesto a nuestro lado para hacer lo que Él quiere hacer. Por eso es que nosotros aquí afirmamos que aquí no somos ni más ni somos menos. El hermano Leo no es más que nadie, ni yo soy más que el hermano Leo. ¿Somos qué? El equipo del Señor. No somos un equipo, somos el equipo. Si uno de nosotros faltara, ¿qué sería de nosotros? Por eso Dios nos enseña a través de su palabra que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, pero Él dice más allá de ello, desde su perspectiva dijo, este cordón de 3 dobleces jamás se romperá. Aunque haya hay muchas familias que tienen un llamado para ministrar, un llamado para servirle a Dios como familias. Pero hay veces que es tan difícil entender esto porque siempre surgen los artistas, las estrellitas. Es que yo soy, aún dentro de la familia. Por eso es que dice la Escritura que Él vino a traer división. Él vino a traer división.
Y esto tiene que ver con el tema que nos ocupa hasta el día de hoy, la seguridad y la garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. El aceite de reserva, la vida práctica. La palabra de Dios no tenemos que someterla a un análisis teológico. La palabra de Dios es tan sencilla, que solamente aquellos que estén dispuestos y disponibles a obedecer a Dios la pueden entender y la pueden discernir. Todos aquellos que pretenden someter la palabra de Dios, hace unos días fue un hermano a visitarnos y empezamos a hablar acerca del tema de por qué el apóstol Pablo se autodefinía como un hombre que enseñaba la palabra con los y es glorioso, y no vuelve a Dios vacía, sino que Él la prospera. Extrañado y me dijo no. Y le expliqué. Cuando Pablo escribía las cartas, cuando Pablo escribía, es porque Dios le daba ese tiempo para escribir. ¿Y sabe cómo le daba ese tiempo para escribir? En la cárcel. En la cárcel. Casi todas las cartas que Pablo escribió, no todas, pero casi todas, las escribió en la cárcel. ¿Y sabe cómo estaba en la cárcel? ¿Sabe las condiciones como vivían los presos? Encadenados, como animales. A veces los ponían en el famoso cepo, que es un palo en donde les metían los pies, les metían las manos y les metían la cabeza. ¿Sí me explico? A veces, dependiendo del grado de cómo los amarraban o los ataban, solamente les ponían cadenas en los pies o cadenas en las manos, con lo que se conoce como grilletes. Los grilletes, que son lo que serían en policía ahora las esposas, ¿no? Grilletes, pero también unas cadenas fijas a la pared o con unas bolas de metal enormes, de tal manera que el preso pues difícilmente se podía mover. Pablo, le dije, era embajador en cadenas. Por eso Pablo dijo que yo soy embajador en cadenas. Mas la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, decía. Físicamente estoy preso. Mas la palabra de Dios no está presa. Eso significa que a veces es necesario que Dios nos dé un poquito de tiempo. Por eso hay mucha gente, y le dije, que se ocupa tanto de la obra del Señor. Y escucha esto, tiene que ver con la seguridad y la garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Tiene que ver con lo que dijo Santiago cuando dijo que la fe sin obras es muerta, pero también las obras sin fe es muerta. Y le dije a este hermano, ¿has pensado alguna vez que hay muchos ministros, hay muchos que trabajan en la obra de Dios, que están tan ocupados y tan afanados trabajando en la obra del Señor? ¿Ya sabes para dónde voy? Que han tenido olvidado al Señor de la obra. Y aunque tú pudieras decirme eso no es cierto, porque ¿cómo sería posible que haya una persona que enseñe, que predique y no le dé un tiempo a solas con Dios? Sí los hay. Sí los hay. O sea, los dan, pero son del rapidín. Sí, un rapidín. Nada más se hincan, oran 2-3 minutos y vamos. Es
es cuando tiene sentido la palabra que dijo Santiago. Las obras sin fe son muertas. Así como la fe sin obras es muerta. Hay muchos. Y puedo preguntar en este momento a ti que escuchas, que visitas, que predicas, que enseñas, que andas de un lado a otro, ejerciendo el llamado que Dios te dio. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a Dios? ¿Estás tan ocupado y afanado en la obra de Dios que tienes olvidado al Dios de la obra? Eso es la figura, el ejemplo, la sombra, el tipo y figura de Marta y de María. Marta estaba afanada, limpiando el lugar para que todos estuvieran cómodos, para que todos estuvieran felices escuchando al maestro, pero estaba afanada en lo material. Y María estaba afanada, absorta, escuchando la voz de su maestro allí a sus pies. Podemos entender la similitud, la figura en estas dos mujeres. ¿Cuántos de ustedes viven tan afanados en la obra del Señor que tienen olvidado al Señor de la obra? ¿Tú crees que porque trabajas en la obra de Dios estás de tiempo completo? ¿O le dedicaste tanto tiempo a visitar, a predicar, etcétera? ¿Ya tienes asegurada tu salvación? Déjame decirte que no. Porque lo que asegura tu salvación, decía la semana anterior, es la congruencia de tus hechos con tus dichos. Si tú no estás dedicando un tiempo para el Señor de la obra, y hablo de la que, hermano Elliot, de la comunión íntima, como la que tenían esas 5 vírgenes prudentes, que ellas iban y preparaban todo, ¿cierto, hermano Elliot? ¿No es así? Preparaban todo para cuando el amado llegara, la mesa estuviera lista, estuviera servida. Pero las otras solamente tenían la esperanza del maestro, del amado que llegaría. Tenían la comunión íntima, por decirlo de alguna manera, como figura. Pero no estaban preparando la mesa para cuando el amado llegara. Ahí aplica la palabra de la obra sin fe, está muerta, y la fe sin obras. Unas actuaban en fe. Por eso aclaro, esas 5 vírgenes no eran buenas vírgenes, como las otras. Solamente que 5 estaban preparando todo para cuando el amado llegara, y 5 no estaban preparando. Estaban solamente, confiando en que vendría el amado y que ellas entrarían a las bodas con el amado junto con las otras 5. Mucha gente vive así, y qué triste será para aquellas congregaciones en aquel día, cuando todos estemos ante la presencia del Dios Altísimo allí a sus pies, ante el gran trono blanco, ante el gran trono de gloria, siendo juzgados por las cosas que hicimos y aún por las que no hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el Señor nos diga: apártate de mí. Pero Señor, ¿qué no predicamos contigo en las plazas? Señor, pero Señor, con nosotros en las plazas. Y yo les diré ¿qué? Apártense de mí, malditos, el fuego eterno. Muchos no aceptan esto. Pero sabe, para ti
que estás escuchando este tema titulado La seguridad y la garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Esta palabra Él te la recordará. ¿Sabes por qué? Porque en ese día el Señor te preguntará, ¿qué seguridad y qué garantía me diste a mí de que este día tú entrarías a mis bodas conmigo? Pero Señor, tú no me ofreciste ninguna seguridad ni ninguna garantía. Y es importante esto. Mire que nuestro hermano Elliot leyó una palabra muy importante respecto a la seguridad y a la garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. ¿Y sabes por qué? Porque habla de lo que en teoría podría separarnos del amor de Cristo. Pero ¿sabes algo? Aquí nos enseña y enfoca, formula una pregunta importante. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Sabían ustedes que la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, son seguridad y garantía para Dios? Pero hermano, entonces a fuerza tenemos que sufrir por causa del Evangelio. Sí. Sí. Hemos hablado y enseñamos un tema muy importante hace tiempo respecto a que nosotros tenemos dos enemigos. Uno es el diablo y otro es el peor, y nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y recordando que todo fue hecho por Dios, creado por Dios, fue hecho por Él, de Él y para Él, potestades humanas y potestades espirituales. Todo fue hecho por Él y para Él. Por eso dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú le estás ofreciendo a Dios la seguridad y la garantía de que estarás en sus bodas en aquel día, nada te podrá separar del amor de Cristo. Los creyentes modernos, les dije en alguna ocasión, les gusta la herejía de la prosperidad, les gusta la herejía del humanismo, les gusta la herejía de la simonía. ¿Recuerdan qué significa eso, hermano Elliot? ¿Humanismo? Sí, pues querer comprar el No, humanismo. ¿Humanismo? El humanismo. Ay, Que está tan introducido es una herejía que se enseña hasta buenos ministros que son sinceros pero que están vendados, hablan con esa herejía. sí, de las familias. El humanismo. Las familias. El Señor vino, ¿qué? Familias felices. Felices, familias unidas, matrimonios felices, restaurados. Sí me estoy explicando.
Eso es ¿qué? Humanismo. Por eso les gusta el humanismo. Mucha gente se acerca a Dios o escucha el llamado de Dios porque dicen, es que Él es el único que puede arreglar mis problemas. Él es el único que puede arreglar mi familia, unirme otra vez a mi familia, y Dios no te está llamando para eso. Dios te está llamando a ti. De tu familia Dios se encarga. Como Dios le dijo a nuestro hermano Elliot, cuando él no se consagraba a Dios, porque me estaba esperando. Cuando yo era rebelde a la voz de Dios, que no quería regresar a sus pies, Dios usó a nuestro hermano Elliot para regresarme a los pies de Cristo, pero yo no quería. Yo me enojaba inclusive porque él se congregaba. Y cuando él llegaba y me decía, papá, es que fíjate, hijo, nada más te pido un favor, no me vengas a fastidiar, no me hables de Dios, no me hables de los hermanitos. Dije, para mí hablaba con mal lenguaje, para mí los disque cristianitos, los disque hermanitos, no son sino una bola de hijos desobedientes. Sí, yo me expresaba mal. Y algún día les platicaré todo lo que hice. Porque estaba resentido. Porque odiaba a todos. Y no me daba cuenta que al que odiaba era a Dios. Porque quiero decirte algo. Cuando alguien afrenta a un hijo de Dios, están afrentando a Dios. ¿Me explico? Y una vez Dios le habló a nuestro hermano Elliot, le dijo, hijo mío, yo te llamé a ti para que tú me sirvas. De tu padre me encargo yo. Tú sírveme. ¿Y sabes? Sí se encargó. Vaya, sí se encargó. Pero ¿sabe lo que me dolió? Por eso dice la Escritura, tu vara y tu callado me infunden aliento. Cuando nosotros dejamos de seguir a Dios porque ya no queremos, porque estamos cansados, porque esto, porque aquello, dice la Escritura, tu vara y tu callado. Tu vara. ¿Y qué es la vara? ¿La vara de qué? De la corrección. En mi pueblo, de donde yo vengo, hay unos árboles que se llaman membrillos. Son unos árboles cuyas ramas son muy delgadas, delgaditas, pero muy fibrosas. Ustedes toman un pedazo de esa vara y la golpean y no se rompe. Se empieza como que a pelar nada más, pero no se rompe, no se quiebra tan fácil, porque es pura fibra. Pero son delgadas, y cuando tú la mueves así, ¡zum! 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 ¡zumba! Parece látigo. Con esas varas nos daban a nosotros. Nos dejaban lo que llaman en mi pueblo verdugones. No rompía la piel, pero dejaba una especie de canal que se hinchaba a ambos lados y podía doler durante semanas. Con uno teníamos. Andábamos brincando como chapulines en comal, decíamos aquí en México. Era un pánico el que sentíamos cuando sabíamos que papá o mamá venía con el membrillo, decíamos. Ahí viene con el membrillo. A veces, o no a veces, siempre, porque nuestra naturaleza humana lo requiere así. Dios toma la vara y nos da para que entendamos y para que obedezcamos. Por eso Él dice que el proceso puede ser tan fácil o tan difícil como nosotros querramos. ¿Me explico? Todos estamos en un proceso en el cual Dios nos está
puliendo, nos está rompiendo, nos está deshaciendo para volvernos a formar, para volvernos a hacer. Les dije, todo esto tiene que ver con los hábitos espirituales. Y los hábitos espirituales tienen como propósito, les dije, transformar nuestra vida en un ritual espiritual para Dios. Créelo o no lo creas, no cambia las cosas. Empezaremos enumerando algunos de ellos, no en ese orden. Escuchen, pero son cosas que Dios nos demanda para que nuestra vida sea convertida en un ritual espiritual para Él, y de esta manera nosotros le ofrezcamos la seguridad y la garantía, hermanos, de que estaremos en sus bodas en aquel día. Punto número 1. La vida práctica. Repito, dice el aceite de reserva, la vida práctica. Punto 1. El arrepentimiento espiritual. Les dije que Dios, que si está condicionada nuestra salvación conforme a los propósitos de Dios, sí está condicionada. Este podría ser el primer punto en nuestra vida espiritual, el arrepentimiento espiritual. ¿Sabían ustedes que no podemos ofrecerle a Dios ninguna seguridad y ninguna garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día si nuestro arrepentimiento no es genuino? ¿Cuánta gente está en las congregaciones solo por interés? Porque tienen un interés de tipo personal. Algo que yo observaba, y eso lo aprendí y lo enseñé por muchos años, y la gente se enojaba. Los hermanitos, las hermanitas se enojaban y decían, es que el hermano Antelmo, para él todo es malo, todo es pecado. Es que el hermano Antelmo anda buscando la iglesia perfecta. Al principio, esa palabra me molestaba y me dolía y me incomodaba. Es que andas, y me lo llegaron a decir, es que tú andas buscando la iglesia perfecta. ¿Cuántos de ustedes se los han dicho o ustedes lo han dicho? Es que somos imperfectos. Es que la iglesia perfecta no existe. Claro que no. Si existiera la iglesia perfecta, Jesús ya hubiera venido por ella. Pero ¿qué dice la Escritura? El Señor viene. No dice que viene a buscar. Dice el Señor viene por. Escucha, es muy diferente. Escucha. Si tienes oídos para oír, oye. El Señor viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Alguna vez le hice una pregunta a un disque hermanito que se enojó. Es ministro, según él. Y le dije, ¿entiendes esto? Me dijo, yo lo único que entiendo es que desde ahora debo cerrar mi boca para no decir cosas, para no decirte a ti cosas. Mejor cerrar la boca. ¿Se enojó? Dije, tú tienes hijas. ¿Tienes una hija, cierto? Sí. ¿Tienes un hijo? Sí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú casarías a tu hijo con una prostituta? No, hermano. ¿Casarías a tu hijo con una ramera, con una mentirosa? No, hermano, ¿cómo crees? Ahora te cambio la pregunta, le dije. Hablar de bodas, escucha, hermano, es hablar de una novia vestida ¿de qué? De blanco.
una novia vestida de blanco, pura, habla de pureza, habla de santidad, habla de hermosura. Ya explicamos que las vestiduras de nuestro Señor son símbolo de pureza, blancura, hermosura, perfección, santidad, etc. Lo que venga a tu mente. Y le dije, ¿tú crees que el Padre casará a su Hijo con esto que se ve hoy? ¿Con la prostituta que habita hoy en medio del que se dice pueblo de Dios? No, pero hermano, es que tú andas buscando la iglesia perfecta. Y le buscaba y estaba enojado. Dije, te equivocas. Te equivocas. Dios viene por su iglesia, pura y sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Él la está formando. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará a mi reino. Muchos son los escogidos. Los llamados. Muchos son los llamados, dijo, pocos los escogidos. Pero ¿qué dirías tú si te dijera? Y ahora te lo dice el Señor, que aún de entre esos escogidos, el Señor hará una selección. Créelo o no lo creas. Por si estás pensando que eres salvo, te estoy poniendo, Dios te está poniendo a dudar de tu salvación. Y a lo largo de estas enseñanzas te has dado cuenta por qué. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, ve, y lo que otra se cosa hace, es lo que se ve, otra cosa es lo que se oye también. Pero ¿cómo Dios hará una selección de entre los escogidos? Sí, ahí dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y vendrán días cuando por causa de la maldad, el amor de muchos, ¿el amor qué? El amor de muchos. ¿Quiénes muchos? Los hijos de Dios. Está hablando de los hijos de Dios. La parábola de la cizaña y el trigo. El amor de muchos, o sea, el amor de muchos hijos de Dios que se enfriarán porque la maldad aumentará tanto. Y es lo que le decía a ese hombre. La maldad aumentará tanto que muchos caerán, dice. Ahí está. Muchos serán engañados. Dice, muchos serán engañados. Dice en el libro del Apocalipsis que el anticristo, la bestia, el falso profeta, dice, pelearán contra los santos y ¿qué? Los vencerán. Ouch. Hermano Pedro, ¿qué versión de Biblia estamos usando aquí? Dicen por ahí. ¿Qué versión estaremos usando tú? Yo uso la 60, pero cotejo otras versiones. Versiones católicas inclusive. Hay versiones católicas que son más fieles que la Valera, por si no lo sabían. Algún día, si Dios permite, enseñar acerca de ese tema. Pero Dios te está poniendo a dudar de tu salvación. Pero esto lo llamaremos una duda razonable. ¿Por qué? Ahí está en la Escritura. Pablo dijo algo bien importante. ¿Qué? Examínense a ustedes mismos para ver si en verdad están en la fe. ¿No dice así? Examínense a ustedes mismos para que vean si en verdad están en la fe. Pablo lo recomendó. Autoexamínate. Es que te sientes y le digas a Dios, heme aquí, amado Señor Padre, heme aquí, amado Señor Hijo, heme aquí, amado Señor Espíritu Santo, dame tu inspiración, escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino
de perversidad. Mucha gente en las congregaciones están, les decía, la hermanita va porque va el hermanito que le gusta. La hermanita va porque está enamorada del pastor, o del diácono, o del anciano, o del profeta, o del maestro. El hermanito va porque va la hermanita que se sienta frente a él, y la hermanita está vestida con mallitas, vestida con minifaldita, se le ve todo el periférico, la autopista y la carretera estatal. Se le ve todo. No deja nada a la imaginación. Trae el escotote así y casi se le salen los pezones, pero es la ungida del Señor que está profetizando. Y están los hermanitos ahí clavados así. Por eso van a la reunión. ¿Sí me estoy explicando? Que se oye feo y se oye sucio para muchos, pues sí, tal vez. Pero ese es el problema de los creyentes modernos, del no juzgues. Los que practican la herejía del no juzgues. No quieren oír, decimos aquí en México, la verdad no peca. Pero ¿cómo incomoda? El hermanito o la hermanita va porque está el profeta que está profetizando prosperidad. Yo profetizo sobre ti bendición, y el Señor te da tu carro, y el Señor te da tu casa, y el Señor... Otros van porque pactan con Dios. ¿Practican qué? La simonía. La simonía, ¿qué es? El creer o el querer comprar el don de Dios con dinero. Lo que quiso hacer Simón el mago cuando les ofreció dinero a los discípulos para que le dieran el poder del Espíritu Santo. Eso se llama simonía. Los creyentes modernos, la mayoría, van a las reuniones porque son simónicos, porque están esperando obtener un beneficio a través del dinero. O son humanistas, porque están tratando de obtener un beneficio familiar a través de que les profeticen que sus familias serán salvas, que sus hermanos, que sus padres, que... Quítate de esas mentiras. La salvación es personal. Si tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu nuera, tu suegra, etcétera, etcétera, no quiere nada con Dios, nada, ni nadie los hará cambiar de opinión. Porque eso está en los planes de Dios. Tú ven y sígueme, te dice el Señor. Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre que murió, y después te seguiré. El maestro le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. ¿Cómo quieres que Dios transforme a tu familia si la estás esperando? Dios no hará nada. Y si a Él le place, lo salva, y si no, no. A quien llamó es a ti. Y se lo dijo al hermano Elliot. A ti te llamé, ¿cierto, hermano? Te llamé a ti para que me sirvas. Pero tú no te quieres consagrar a mí porque estás esperando a tu padre, y de tu padre me encargo yo. Y míreme. Vaya si se encargó de mí. Pero ha sido un proceso duro y doloroso. ¿Qué tiene que ver con el arrepentimiento espiritual? Te explico. Todas esas personas, esas almas, como dice la Escritura, porque a fin de cuentas para Dios, todos somos almas, dice, no saben
lo que es el verdadero arrepentimiento. Cuando Pedro, en los famosos discursos, predicaciones, como los quieras llamar, dice que en uno fueron, ¿qué? 5,000, en otro fueron 3,000. Dice, pero eran hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Se pueden imaginar las multitudes que fueron en ese día llamadas por el Espíritu Santo, tocadas por el Espíritu Santo? Si de hombres eran solo 5 y en otro fueron 3, ya global, ¿cuántos serían? Solo Dios lo sabe. Contando mujeres y niños, Dios mío, eran miles y miles y miles. Me llama la atención un detalle importante. Cuando Pedro dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Y uno se pregunta, ¿cómo? Y creo que fue, supongo, una pregunta que surgió en la mente de esa gente, de esas almas. ¿Matamos al autor de la vida? ¿Cómo puedes matar al autor de la vida, hermano Helio? ¿Cómo? ¿Me estoy explicando? Dijo, ustedes lo crucificaron. Ustedes lo mataron. Ustedes pidieron que lo mataran después de lo que él hizo por ustedes. Y siempre les he dicho, cuánta de esa gente que iba apedreándolo y que pedía que lo crucificaran, cuánta de esa gente él sanó durante su ministerio. Porque era el pueblo en el cual entró, donde días antes tendían palmas a su paso. Los mismos. ¡Los mismos! ¿Cuántas veces tú has pedido y has vuelto a crucificar al Cristo de la gloria? Dice que esta gente se compungieron al oír esto. Se compungieron. ¿Sabes lo que significa la palabra compungir? Hermano, Compungir. es un sinónimo de doler, de entristecer, de sentir, Sentirte mal. dolerse, de redarguir. arrepentirse, pero es cuando uno se pregunta después de pecar, ¿Qué hice? ¿qué hice? Pero Señor, ¿qué hice? ¿Cuántas veces cuando tú has pecado después de estar luchando contigo mismo, contra ti mismo, y incurres una y otra vez en el mismo pecado, y después de que lo haces, te empiezas a derrumbar desde adentro y dices, Dios, ¿qué hice? Y empiezas a llorar no solo por lo que hiciste, sino porque sabes que lastimaste e hiciste llorar al Señor. Supongo, hermano, que el ejemplo nos lo dejó con las negaciones de Pedro. Estos hombres, dice que se compungieron. Y de pronto empezaron a clamar y a gemir a los apóstoles, a los discípulos, y les dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué hemos hecho? Ahí hubo arrepentimiento espiritual. Hubo un ¿qué? Arrepentimiento espiritual. La mayoría de creyentes modernos hoy no saben lo que es el arrepentimiento espiritual. Convicción de pecado. La convicción de pecado. Están allí en las congregaciones porque tienen intereses personales.
de todo tipo. Sobrenumerar las porquerías que hay en la mente, en el corazón de muchos. Porque quieren fama, quieren dinero. Y esto empieza el problema desde los que están en el altar. Están allí, pero no están allí. Muchos quieren un ministerio. Están porque quieren algo de Dios. O quieren algo de los hombres también. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué decimos que el arrepentimiento espiritual, cuando una persona, cuando un alma, en verdad, cuando es tocada por el Espíritu Santo del Señor, viene una convicción de pecado? Por eso es que nosotros estamos luchando por cambiar hasta nuestra forma de hablar, porque decimos, es que el Señor, yo me acerqué a Dios. No te acercaste a Dios, Él se acercó a ti. Es que le abrí mi corazón a Dios. No le abriste tu corazón a Dios. Él vino y tomó posesión de lo que era de Él, lo que siempre ha sido de Él. ¿Y vino qué? A limpiar la casa. Una vez Dios nos dijo, ¿alguna vez han pensado? Y recuerdo que se dirigió a mí en específico y me dijo, ¿sabías tú que yo estoy a la puerta y llamo? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una figura, solo es una figura. Pero dijo, ¿sabían que el enemigo también está a la puerta y llama? ¿A quién le abrirás tú? ¡Auch! ¡Ah, caray! Cuando Dios pone convicción de pecado en ti, te das cuenta de que toma sentido lo que David y tantos escritores en la Escritura decían. Soy menos que un gusano. Soy menos que gusano. Señor, te ofendí. Te herí, te lastimé. Y es cuando levantas tu mirada al cielo y le dices, Señor, perdóname. Es cuando caes de rodillas. ¿Sabes por qué? Nos inclinamos ante Dios de rodillas. ¿Sabes por qué? Porque hemos entendido que es una de las formas como a Dios le agrada, y Él nos enseñó esto, de humillación. ¿Sabes por qué la humillación? Porque reconocemos ante quién estamos, reconocemos nuestra propia condición, hermano Casani. Los creyentes modernos dicen que eso de arrodillarse, que eso de bajar la cabeza, de agacharse, esas son tonterías de religiosos. Pero ¿sabes por qué ellos piensan así? Porque no hay convicción de pecado en ellos y por lo tanto no reconocen su propia condición ante Dios. Y por tanto no hay arrepentimiento. Porque no hay arrepentimiento espiritual. Cuando hablamos del tema de cómo Dios juzgará a la humanidad y cómo Dios juzgará a su pueblo, hablamos de un punto importante, que la gente que no conoce a Dios y que jamás escuchará o escuchó del Evangelio o del Dios que enseñamos, serán juzgados ¿por qué? Por la conciencia. Hay una conciencia en todo ser humano, la conciencia de pecado.
de lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y no, aún en los que dicen que no creen en Dios, hay, ¿qué? Una conciencia del bien y del mal. ¿Qué tiene que ver con el arrepentimiento? Eso. Hay dos clases de arrepentimiento del cual nos habla la Escritura. El arrepentimiento carnal y el arrepentimiento espiritual. ¿Sabían eso? Mateo 3:8 dice que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú ves a un hermanito o ves a una hermanita cuyos frutos no son buenos, en quien el fruto del Espíritu Santo no se manifiesta, ¿es por qué, hermano Eliot? Porque esa persona no se ha arrepentido espiritualmente. Pero ministra, pero tiene un cargo en la iglesia, pero tiene llamado, pero Dios la usa. Dios usa al hermano, a la hermana, Dios usa. Aún a los utensilios. Pero ¿qué dice? Que en una casa, en la casa del Señor hay ¿qué? Utensilios para usos honrosos y utensilios para usos viles, pero dice, a ambos los usa Dios. A ambos los usa Dios. Pero es que el pastor anda con las hermanas. Es que la pastora, y esa es otra de las cosas que llama la atención. Hoy hay muchos hombres que van a las reuniones porque las pastoras se visten con ropas que parece que la sacan de un frasquito que dice, ¿qué? Listo para untarse. Hay ropa que casi que la venden en frasquitos, ¿sabían? Que en el instructivo dice, lista para untarse. ¿Sabes qué es untarse, verdad? Es como tomar mantequilla y con una cuchara, ¿qué? Untarla, embarrarla. Hay muchas pastoras, mujeres, que usan ropa untada. Se les ve toda la rayuela ahí. Se les ve las ubres de vaca suiza, dice uno por acá. ¿Sabes qué? Muchos hombres van por eso, para mirarlas. Pero ¿cómo Dios usa a la hermana? Los hombres ahora, los hermanos que usan ropa, ¿qué? ¿Cómo le llaman esos pantalones que los traen hasta acá? Pegaditos, que andan así, ¿cómo le llaman? Tiene su nombrecito, esos pantalones, ¿no? ¿El pescador? Sí, pero son pegados así bien ceñidos. Ah, sí, Aquí a medio, ¿eh? Stretch. Son stretch porque se amoldan, son elásticos. Pero pegados. Con el bultote ahí para llamarle la atención a las hermanitas, ¿eh? Para que las hermanas volteen y los miren. Y se les caiga la baba. ¿Sí lo explico? Ay, qué sucio es el hermano Antelmo. Habla muy feo el hermano Casal. Habla muy feo. Es un cochino. La verdad Tiene la mente sucia el hermano. La verdad duele e incomoda. Tiene la mente sucia. Pero la hermanita anda con el hermano. La hermanita ya se divorció y ya se fue a casar con el otro hermano. El hermanito ya se acaba de divorciar, ya es su tercer divorcio y es el pastor. Ah, pero es el siervo. Es el ungido, es la ungida de Jehová. No te puedes meter con él. Aguas, cuidado. No, Dios mío. Dios mío. Qué terrible es esto. Juzgones, criticones, se están condenando, tienen una lengua larga, un fuego, un mundo lleno de maldad. Primero ve tu viga. Primero, quítate la bigota que tienes en el ojo para que puedas quitar la pajita.
del ojo del hermano, del ojo de la hoja, dice, del ojo de la hermana. Pero los tales, dice, su perdición no se tarda. No hay un arrepentimiento espiritual en ellos. La Escritura nos enseña que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Pero eso no significa que nos querramos justificar. Pues llevo 3, me faltan 4. No seas cínico, no seas sinvergüenza. Como si fueran vidas de ¿Sí? gato, ¿no? Cuando habla de caer el justo, obviamente está hablando de condiciones, de contextos en donde hay momentos en que de pronto bajamos la guardia. Por esto, por aquello. La rebeldía es un problema de actitud que nos lleva a la rebelión. Y la rebelión es un problema de conducta. ¿Cuántos rebeldes hay en la iglesia que no quieren escuchar la palabra de Dios? Y saben que Dios les está hablando y les está hablando, pero dicen, no me importa lo que diga el hermano. Mi hermanito o mi hermanita, no es lo que dice el hermano, es lo que dice Dios. Y si tú estás diciendo que es el hermanito, es porque tú te estás justificando y estás tratando de evitar y de reconocer que no es el hermano el que te está hablando, es Dios el que te está hablando a través del hermano. Pero tú no quieres obedecer, no quieres escuchar, porque en ti no se ha hecho real el arrepentimiento espiritual. Según a los Corintios 7, del 9 al 10 dice así: ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Esos hombres que escucharon la predicación de Pedro fueron contristados para arrepentimiento. Porque han sido contristados según Dios. Fueron contristados según Dios. Fíjate, escucha. Fueron contristados según Dios. Es decir, el Espíritu Santo trajo convicción de pecado, de condición pecaminosa en los que la escucharon. Dice, para que ninguna pérdida padeciesen por nuestra parte. Y dice, porque la tristeza que es según Dios, es decir, cuando hay convicción de pecado en ti, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Hay personas, aún hace poco un pastor que se decía profeta y se decía apóstol, se suicidó. Últimamente ha habido situaciones de muchos ministros que se están suicidando. Y un común denominador que vemos allí es que se están suicidando porque tenían pecados ocultos. Escucha lo que te diré. Estoy hablando de ministros, gente que sabe y que en un momento determinado, sabiendo que a dónde iría su alma por suicidarse, no les importó. Por un lado está en lo que la Escritura llama el redarguir del Espíritu Santo. Cuando una persona está en pecado o peca ocasionalmente, el Espíritu Santo dice redarguye de pecado, de justicia y de juicio al mundo, pero el Espíritu Santo redarguye de santidad a sus hijos. Escucha, el Espíritu Santo es el que
redarguye y convence de pecado, de justicia y de juicio al mundo, pero también a sus hijos. Dice, los redarguye de santidad. Cuando un hijo de Dios peca, el Espíritu Santo no le da paz. Y está ahí, sintiéndose terrible, espantoso. Estos ministros que se están suicidando es porque no han querido arrepentirse espiritualmente de su vida pecaminosa. Prefieren quitarse la vida que corregirse. Hay muchos creyentes que prefieren estar viviendo terrible antes que arrepentirse. Hay muchos. Y no les importa que el Espíritu Santo les redarguya. No les importa. Y el Espíritu Santo está hablando a su mente. Y desgraciadamente cuando una persona pierde la comunión con Dios, Dios le habla solo a su mente humana. Ya no le está hablando a su espíritu. Porque el mismo hombre se cierra. Es allí donde viene el arrepentimiento carnal. Es allí donde viene la tristeza, escucha, la tristeza por el pecado que se está cometiendo. Es decir, hay gente que está triste, están decaídos. ¿Qué pasó con David? David pecaba, pero qué interesante cómo David dice que se sentaba en cilicio, en ceniza, ayunaba, caía en una especie como de depresión espiritual, pero ¿sabe qué hacía él? Oraba y oraba y oraba buscando el perdón de Dios. El Salmo 51 habla de eso. Y siempre él reconocía, Señor, perdóname, contra ti pequé. Cuando tomó a la mujer ajena y mandó matar a su esposo de la mujer, y Dios le habló, él cayó y dijo, contra ti he pecado. ¿Qué tanto amas a Dios como para arrepentirte espiritualmente? ¿O solamente te interesa lo que quieres de Dios? ¿Se dan cuenta? El arrepentimiento espiritual dice que nos lleva ¿a qué? A salvación, porque el arrepentimiento espiritual es el pensar y el sentir del Espíritu Santo a través de tu espíritu. ¿Estás discerniendo esto? Y ese arrepentimiento te lo produce el Espíritu Santo a través de tu espíritu. Por eso dice la Escritura que lámpara es a Yahweh, lámpara es a Dios, el espíritu del hombre, con el cual Él escudriña hasta lo más profundo del hombre. El espíritu humano. Ya enseñamos acerca de lo que es el espíritu y lo que es el alma. Pero dice, la tristeza que es según este mundo, es decir, la que te viene por la conciencia del bien y del mal, esa te produce muerte. Cuando Pedro, y es el claro ejemplo, la clara figura de lo que se está hablando del arrepentimiento, tanto espiritual como de la conciencia, es decir, carnal, el arrepentimiento del espíritu y el arrepentimiento del alma. El arrepentimiento del espíritu es el espiritual. El arrepentimiento del alma es el carnal. Engañoso es el ¿qué? El corazón más que todas las cosas. Y recuerden, el corazón es figura de el alma. ¿Estamos recordando esto? Cuando Pedro negó al Señor, cuando él a la tercera vez escuchó el segundo canto del gallo, dice, recordó las palabras.
recordó las palabras que el maestro le dijo. Tu vida darás por mí, Pedro. ¿Por qué me haces promesas que no estás dispuesto a cumplirme? ¿Cuántos de ustedes le han hecho promesas a Dios que no están dispuestos a cumplirle? Solamente se lo dicen pensando que engañan a Dios. A Dios nadie lo engaña. Dios sabe tu pasado, tu presente y tu futuro, y sabe lo que harás y conoce la intención de tu corazón. Es decir, conoce la intención de tu alma. Sabe que estás mintiendo. Sabe que no es cierto, que le estás prometiendo algo a Dios que no estás ya de antemano dispuesto a cumplir. Pero Él, por sus propósitos, por su infinito amor, y llámalo por lo que quieras, a veces te cumple. Pero esa, ¿qué? ¿Te la qué? Te la anota. Te la anota. Y esa saldrá en el día del juicio. ¿Te acuerdas, Pedro, cuando me prometiste? No, Señor, pero es que... ¿Te acuerdas que me dijiste esto? Pero, Señor, ¿recuerdas que te dije y te hice y te di y te libré y te sané y tú jamás me cumpliste? Pero, Señor, sí, así será el juicio final. Y Pedro volteó y miró al Señor, porque en ese momento el Espíritu Santo le recordó, su conciencia le recordó también. ¿Recuerdas lo que te dije, Pedro? No cantará el gallo 2 veces antes que me niegues 3 veces. Y dice que Pedro se compungió y se levantó del lugar, salió corriendo y lloró y lloró y lloró. Podemos pensar, imaginarnos esa escena, a un hombre ahí llorando, de rodillas, quizá de pie, no sabemos, pero ese hombre estaba allí queriendo morir por lo que acababa de hacer. Pero también diciéndole al Señor que, perdóname. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, Señor, perdóname? ¿Cuántas veces le has pedido perdón a Dios y te has hecho el propósito de no volverlo a hacer? ¡Qué santidad tan rara! Escucha. Incrústalo en tu espíritu. Qué santidad tan rara, tan grotesca, tan bizarra viven muchos creyentes, pensando, pecando, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, no con la intención de dejar de pecar de ahí en adelante, sino con la oculta intención de poder seguir pecando sin temor al castigo. ¿Entendiste eso? Hay muchos creyentes que van a la iglesia cargados de pecados, porque durante la semana hicieron y deshicieron. Y creen que yendo a la reunión ahí se ponen a cuentas con Dios. Saliendo de ahí, ya son libres, ya Dios quitó mi carga, ya no debo temer que si me muero me voy al infierno, porque Dios ya me perdonó. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte.
¿Estás entendiendo esta palabra? ¿Por qué estás con Dios? ¿Porque te prometió el cielo o porque temes ir al infierno? ¿Qué santidad tan rara practican muchos creyentes hoy? Que practican el pecado, van y le piden perdón a Dios, no con la intención de ya no seguir pecando, sino con la oculta intención de poder seguir pecando sin temor al castigo. ¿Están entendiendo esto? ¿O no lo están entendiendo? Porque mucha gente vive así, ¿eh? Hacen lo que hacen, se arrepienten, porque sí hay un arrepentimiento, pero es carnal, no es espiritual. Porque el arrepentimiento espiritual conduce hacia la salvación, conduce hacia la santidad, es decir, a despojarnos de nuestros viejos vicios, de nuestros viejos harapos, de nuestros viejos hábitos. Ese es el arrepentimiento espiritual. Y me estoy extendiendo aquí. Y si te aburrió, pues te aguantas. Y si no, pues cámbiale. Y si esto te molesta, gloria a Dios, que te moleste más. Porque las palabras dadas por un ministro en el altar, dice, son como clavos ardiendo. Aquí no estamos para acariciarle la oreja a nadie. Ni pretendo acariciarle la oreja a nadie, porque Dios no pretende acariciarle la oreja a nadie. No es tiempo de apapachar a la gente. Es tiempo de que la gente, las almas sepan que en qué están parados. ¿En la arena o en la roca? Realmente están buscando la santidad a través del arrepentimiento espiritual. No estoy diciendo que dejaremos de pecar siempre, no. Ustedes están entendiendo perfectamente de qué se está hablando aquí. Pedro fue y pidió perdón, y la historia de la Escritura nos enseña que Pedro fue ¿qué? Restaurado. Judas, cuando vio lo que le hicieron a su maestro, al que supuestamente era su maestro. Qué interesante, hermano Elliot, respecto a lo que tú me mencionabas hace unos días, y ahí anoche lo estaba leyendo porque lo anoté. Que de qué nos sirve aprender del maestro y atesorar sus enseñanzas si no las practicamos y seguimos haciendo lo malo. ¿Recuerdas eso? Hace tiempo, platicando el hermano Elliot y yo, me dijo eso él. Papá, es que también, ¿de qué sirve que aprendamos del maestro y que atesoremos sus enseñanzas? Escucha bien, tiene sentido, ¿eh? Y que atesoremos sus enseñanzas si seguimos practicando lo malo. ¿O no me dijiste así? ¿O quieres añadir algo? No, sí, ya hablábamos que de un canto que dice que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Eso. Pero si lo analizamos, dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Pero hay corazones tristes que alaban a Cristo. Pero muchas veces alabamos a Cristo con el corazón triste. Ajá. También me dijo eso. Suena como medio... Sí, pero tiene ¿Es sentido. cierto? Claro. Tiene sentido, ¿cierto? Dice, no puede alabar un corazón, o sea, no podemos alabar a Dios tristes, pero lo alabamos tristes. Pero esa alabanza a Dios no es sincera, porque está el corazón triste. Pero, sí, pero puede... David alababa a Dios con el corazón triste. Ajá. Pero él estaba... Sí, pero era confundido por sus una tristeza espiritual, no es como la que manifestamos tristes,
lo hacemos en la carne, o sea, la tristeza no es espiritual. Alabamos a Dios con tristeza, forzados, enojados, porque a veces la tristeza no solamente es un dolor, sino es un enojo, es una inconformidad a la tristeza. ¿Por qué estamos alabando a Dios tristes? ¿Es eso? Es que, perdón, hay veces que nos sentimos tristes porque perdimos algo que anhelábamos y no tristes porque estamos defraudando a Dios. Ajá. Y ahí es donde... Sí, es una tristeza, es un hábito, es un hábito humano, una tristeza espiritual. pero es un hábito espiritual, ¿Se dan cuenta? pero no ya, bueno. Ya están viendo un poco más de luz Sí, claro. respecto a este punto de que sí tiene que ver, sí hay diferencia, Claro. mucha diferencia. Judas, al ver lo que le estaban haciendo a su maestro, porque a fin de cuentas fue su maestro, dice, arrepentido, fue y ¿qué? Devolvió las monedas y fue y se ahorcó. ¿Ustedes creen? Y esto habla de la predestinación, no me meteré en ese punto. Algún día, si Dios permite, otro tema más. Hay mucho que enseñar. Dios quiere enseñarle tantas cosas a sus almas. Mucho que aprender. Dice la pregunta, ¿ustedes creen que si Judas hubiera tenido el mismo tipo de arrepentimiento de Pedro, Dios lo hubiera perdonado? Sí, Sí lo hubiera perdonado. claro, sí. ¿Sí? Ya estaba predestinado. Todo lo que pasó, Sí. yo lo sé. Es una pregunta lógica, tiene lógica. Si Judas se hubiera arrepentido espiritualmente, así como Pedro, ¿hubiera sido perdonado y restaurado? Sí. Pero aparte de que ya estaba predestinado, que así tenía que ser, fue el hijo de, ¿qué? Perdición. Judas es la figura del anticristo, porque también al anticristo le llama el hijo de perdición. Será alguien traidor, alguien conocido, alguien que estará, pero no estará, alguien que aparentará que es o que será, pero no será. También le llama hijo de perdición, es la figura. A Judas le llamó en el Salmo el hijo de perdición, el que comía conmigo de mi plato, el que metía su mano en mi plato. Dice, al que yo consideré mi dulce amigo, así dice el Salmo, dice, y le contaba mis intimidades. Ay Dios, ese era Judas. En la iglesia hay muchos así, ¿sabían? Hay Judas, pero por manojos, decimos aquí en México. Judas por manojos. Una de las formas como Dios me fue apartando para este ministerio fue a través de las traiciones de los hermanitos, de las hermanitas. La indiferencia, dice una reflexión, mata poco a poco. La traición mata de golpe. Judas fue un hombre que solo se arrepintió carnalmente. Por eso fue y se ahorcó. El arrepentimiento espiritual es tu seguridad y tu garantía que le estás ofreciendo a Dios de que estarás en sus bodas en aquel día, o estás ahí por intereses personales que no tienen nada que ver con Dios. Dios solo es un pretexto, una excusa, pero no tienes la menor intención ni de arrepentirte de tu vieja manera de vivir, de tu pasada manera de vivir, que aquí ya no sería pasada manera, sino que tu actual manera de vivir, que sigues viviendo,
como si no lo conocieras, pero déjame decirte algo importante. Dice que mejor te hubiera no haber conocido, hubiera sido no haber conocido, que habiendo conocido y volverte atrás del santo mandamiento. Porque tú, si no te has arrepentido de tus pecados, espiritualmente, tú eres como el perro que constantemente estás volviendo a tu vómito, y eres como la puerca lavada revolcándote en el estiércol, siempre. Y enójate y pon el grito en el cielo, y si quieres bloquear esta página, no importa. Ya era algo, es algo que se tenía que decir, y ya se dijo. Porque ahí está en la Escritura. ¿Me explico? No tenemos que disfrazar la palabra de Dios. Si hoy se predicara esto en los altares, no habría tanto sinvergüenza, tanto humanista, tanto simónico, tanto hereje, tanto mercader de la fe. Pero sí habría muchas congregaciones vacías. Bueno, de hecho, donde se enseñan estas cosas, están vacías. A nadie le gusta. A nadie le gusta. Hermano Elio. Padre del cielo y de la tierra, te damos honra y gloria, Señor, por tu grandeza y tu favor y gracia. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra y abrir nuestros sentidos espirituales. Bendito Dios. Recibe tu palabra, porque eso es importante si queremos realmente conservar la salvación con temor y con temblor. Si realmente queremos darte la garantía y seguridad que deseamos estar contigo allá en la eternidad, Señor eterno. Gracias, Padre, te pedimos que tú la incluses, la selles, le des la permanencia, bendito Padre, por el cual ha sido enviada, y como tu palabra lo dice, Señor, tu palabra no está presa y tiene que correr velozmente, mi Señor, para el cual ha sido enviada, mi Señor eterno. Gracias, Dios del cielo. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Y como siempre, recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de su palabra. Shalom Adonai.